esta palabra. Al término de este año, ninguno de ustedes será el mismo. Unos para bien y otros para mal. Pero ninguno podrá decir que son el mismo. Como quisiera que todos fueran para bien. Así que cimiéntense sobre mí. Construyan su casa sobre la roca, para cuando la marea suba y el mar azote, su casa no sea destruida. Qué maravilloso que nuestra roca es Cristo. Cimentarse sobre la roca, cimentarse sobre nuestro Señor Jesucristo es escuchar su palabra, es escuchar sus consejos, es escuchar, es leer, es escuchar, es oír al Espíritu de Dios que nos habla, que nos enseña, que nos dice. Y no solamente oír, qué bonito habla el Espíritu de Dios, qué bonito se siente. Mire, el Señor nos enseñó es muy hermoso, la infancia, vamos a decirlo de esta manera, la infancia de Roca Eterna fue muy bonita, fue muy especial. Me refiero a los comienzos de la iglesia Roca Eterna, porque comenzamos, el Señor nos llama, comenzamos con ganas, con entusiasmo, con gozo y haciendo las cosas como habíamos aprendido. Y de repente el Señor pasa 1 año y medio, el Señor nos desbarata todo y empezamos de nuevo. Las cosas comienzan a ser diferentes, distintas. Entonces el Señor nos lleva de la mano y nos empieza a hablar, nos abre los ojos y empezamos a entender, a comprender muchas cosas. Y ahora a escuchar al Espíritu de Dios, a esa voz que Jesús dijo que les iba a hablar, que está dentro de nosotros y que nos iba a guiar, nos iba a dirigir por la senda, por el camino que debemos tomar, y nos iba a revelar lo que al Padre le plazca revelar. Mientras leemos esta porción, una vez más, wow, este hombre que dejó todo, este hombre que cambió su vida, ese encuentro con Jesús, ese encuentro allí en camino de Damasco, cambia su vida y es cambiado su vida por ese encuentro con el Señor. Todo lo que tenía, todo lo que sabía, todo lo que defendía, todo lo que daba, su esfuerzo, su energía, su celo santo, lo llevó hasta ese momento, en camino a Damasco. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo cambió. Y de ahí en adelante las cosas cambiaron. Él no actuó conforme lo que sabía. Él no actuó conforme a lo que ya estaba escrito. Se dejaba llevar por lo que estaba escrito, respetaba lo que estaba escrito, pero ahora lo guiaba el Espíritu de Dios. El mismo Dios que le habló a Jeremías, que él leía, el mismo Dios que le habló a Isaías, que él leía, Pablo, el mismo Dios que leyó, que él leía de los Salmos, es el Dios que ahora le está hablando. Y él está viviendo esta experiencia tremenda. Lo quieren matar. En donde quiera que va, lo quieren matar. No lo quieren. No lo quieren. ¿Y por qué será que no lo quieren? No lo quieren porque habla la verdad. No lo quieren porque da el mensaje de vida. No lo quieren porque da el mensaje de Jesús. No lo quieren porque huele a Jesús. De verdad, huele a Jesús. De verdad, habla de Jesús. Es Jesús, su mensaje, su vida es Jesús. El mundo no va a amar lo que no es del mundo. El mundo no va a amar lo que no es del mundo. El mundo ama lo que es del mundo. Si hay algo en ti, si hay algo en nosotros, si hay algo en donde quiera que es, en las cosas que hacemos, que decimos, que practicamos, si eso es del mundo, créemelo, el mundo lo va a abrazar y te va a aplaudir. Si estamos haciendo algo que es del mundo y que le agrada al mundo, el mundo nos va a aplaudir. El mundo. Pero si estamos haciendo y estamos practicando todo lo que es Jesús, lo que huele a Jesús, lo que sabe a Jesús, lo que apunta a Jesús, el mundo
Y el mundo me refiero todo el que no es creyente. El mundo terráqueo, el globo, no odia, es la gente que está en el globo, que no es del mundo, que no es de Dios, que es del mundo. Esta gente que es del mundo, este mundo, esta gente inconversa, esta gente incrédula, esta gente que no ha tenido la bendición de conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se va a oponer. Y muchos en su ignorancia, y muchos en su rebeldía, y muchos en su cuidando su bolsillo, como Demetrio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y otros queriendo, deseando quizás obtener lo que tiene Pablo, lo que tiene Pedro, como Simón el Mago. Algunos queriendo, en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo, sal de él. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y les da una arrastrada, ¿sí? Nuevamente, este hombre lo deja todo. Y en donde quiera que va, no lo quieren. Lo rechazan. Pero ¿sabe? En donde quiera que va, en donde quiera que hay uno, hay dos, hay tres que reciben el mensaje, que creen. Y aunque leemos aquí rápidamente, él tiene planes, él sabía que quería ir a Jerusalén, y él ya estaba apuntado en su mente, en su corazón, que tenía que ir. Y Dios le revela esa conspiración una vez más. No sé cuántas veces que lo quisieron matar, desde que se convierte. Desde que se convierte, luego lo quieren matar. Pero miren, es interesante el versículo 4. Varios hombres viajaban con él. Dice, eran Sópater. ¿Sí? ¿Así? Sópater. Hijo de Pirro. De Berea. O sea, este hombre, ¿se acuerdan de qué sucedió en Berea? Ahí en Berea la gente escuchaba a Pablo, y ¿qué hacía? Se iba y buscaba las escrituras a ver si lo que había dicho Pablo era cierto. Entonces acompañaba a un hombre, aunque otros lo querían matar, aunque muchos lo querían matar, aquí estaba un fruto. Aquí estaba un fruto que lo acompañaba. ¿Por qué lo acompañaba? No sabemos. Pero ahí estaba un hombre de Berea. Pero estaba aparte, estaba otro, dice, estaba Aristarco y Segundo. ¿De dónde eran? Tesalónica. De Tesalónica. ¿Tesalónica en qué viaje fue Pablo? ¿Tesalónica? ¿Con quién fue? ¿Con Bernabé? No. Iba a ir con Bernabé. Pero entonces fue con Silas. Entonces es el segundo viaje. Ahí tenemos a dos personas, hermanos, dos colegas, dos personas que lo están acompañando y son de Tesalónica. También tenemos a Gallo, este hombre también, este hermano en Cristo también es mencionado. ¿De dónde es? De Derbe, otro lugar en el cual él estuvo predicando. Tenemos a Timoteo también, y a Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estas personas nuevamente estaban con él. ¿Qué representan? O sea, que es interesante, el escritor menciona esto. Yo creo que Dios deja saber, a pesar de que hay mucha gente que lo quiere matar, y nuevamente la mayoría no tiene la razón. ¿Sí? En la democracia, la mayoría es la que manda, la democracia, la mayoría es la que tiene, la que gobierna. No necesariamente la mayoría es quien tiene la razón. Si usted analiza, y seguimos analizando el resto los capítulos que nos faltan, todavía seguirá teniendo problemas por el mensaje de Jesucristo. En Gálatas, Pablo dice, si mi propósito fuera agradar a la gente, yo hubiera ya dejado de predicar, ¿qué? El mensaje de la cruz. Si mi propósito era ganarme el favor de la gente, ya hace rato me hubiera salido de este business.
Sí, hace rato ya lo había dejado. ¿Por qué? Porque no es profitable. No da. Pero él no andaba buscando eso. ¿Sabe qué es lo que andaba buscando? Mateo 6:33. ¿Alguien que me diga? Buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe por qué? Pablo dice en Colosenses capítulo 3. Pongan la mirada Las cosas de arriba. en las cosas de arriba. ¿Sí? A los Efesios les habla, capítulo 4. Hagan morir. Dejen que el Espíritu de Dios les cambie la manera de pensar. Dejen de hacer esto, aquello, lo otro. Sí. Así de que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivo, vivo para Cristo. Y si me matan, como él dice en su segunda carta a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya sabía que el tiempo de su partida estaba cerca. Qué hermoso, amados. Qué hermoso poder ver de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No era una gran cantidad. No era una mega church. No tenía un montón de gente siguiéndolo. No tenía, 2,000 followers en Facebook. 10,000 followers. ¿Dónde? Si hay 10,000, 1 million followers, ¿en dónde sería? ¿Ah? Dice ahí, ¿quién me está siguiendo a mí? En Instagram. ¿Alguien me sigue en Instagram? No pongo nada. No tengo, pues no pongo nada. Tengo un montón de seguidores y no pongo nada. Como cada 3 meses das like. ¿Ah? Como cada 3 meses das un like. Imagínate, eres bien famoso. Pero ¿sabe? Jesús tiene muchos seguidores, pero muy pocos discípulos. Leía un posting hoy. Dice, tengo una cantidad descabezada. Tengo tantos amigos en Facebook. Dice, pero solamente 35 le dieron like. Tenía, no sé qué, era una cantidad exagerada. Dice, tengo tantos amigos y solo 35 le dieron like a un posting que puso. Ponga algo del mundo. Y déjame decirle, se va a volver viral. Versículo 7. El día domingo el hermano Víctor y yo tuvimos una conversación muy interesante de los adventistas y sus argumentos y las cosas que dicen, que muchas de las veces no nos dicen todo. Pero sabe, un día me senté yo con un líder adventista. Me senté a comer, no sabía bien todo su... Pero me siento, Dios me acaba de sacar de donde estaba yo. Me acaba de sacar de la doctrina bautista en la que yo me encontraba. Y a Pablo lo sacó del fariseísmo. Él dice, yo era de la secta más celosa, fariseo. Exige bastante, es bien exigente. Era bien exigente. Hacer las cosas al pie de la letra. De ahí me sacó Dios, dice Pablo. Lo que antes estimaba, wow, algo grande, ahora lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Entonces yo me siento con este hombre y lo escuché. Bueno, él andaba vendiendo producto, ¿no? No era Herbalife, pero era naturista. Los adventistas son muy inclinados en las cosas naturales. Entonces, me interesaba, dije, si es la oportunidad para él de escuchar. Yo le digo, oye, me gustaría darte mi testimonio. Entonces yo le doy mi testimonio, le empiezo a decir cómo me convertí, en dónde crecí, cuáles fueron mis bases,
bíblicas, mi capacitación bíblica que tuve en la iglesia donde me convierto, en la segunda iglesia, 3 años, y después 19 años, y después 6 años, bueno, 26 años. Entonces le digo, pero cuando el Señor me sacó, y le digo, ¿por qué me sacó? Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿y tú por qué te saliste de la iglesia adventista? Bueno, dice, bueno, me salí de la iglesia donde estaba, pero yo comencé otra iglesia. Estoy trabajando en otra iglesia, pero ya un poco distinto. Le digo, bueno, te voy a hacer la pregunta más clara. ¿Tú sigues las enseñanzas de Elena G. de White? Dice, sí. Tenemos todos sus, escribió como libros chiquitos, libros grandes, libros como 2000 libros de muchas aparentes visiones, aparentes mensajes de parte de Dios. Muchos fueron, ¿cómo se llama? Plagios. Just, you know, when you plagiarize, copy from another. Is that? That's plagiarizing. Yeah. Plagiarism. Y le digo, cuando el Señor quiere, va a venir por una iglesia que se está dejando llevar por su espíritu, no por ningún hombre. Digo, si tú saliste de esa iglesia y has comenzado otra iglesia, pero sigues dejando que esto te sean tus bases, estás equivocado. Porque la base, aunque usan la Biblia, aunque creen en muchas cosas, déjenme decirle, son como muchos muy estudiosos de la Biblia, no se los quitamos, se lo saben, pero con un poquito que cambien, con un poco que tuerzan y que no se dejen llevar por la verdad, verdaderamente no los va a llevar, no los va a apuntar todo, en total, a la salvación completa. Empezamos leyendo aquí que el primer día de la semana. ¿Cuánto tiempo tiene que Jesús ascendió al cielo? Aproximadamente. Casi 2000 años. No, perdón. Aquí en este periodo, mi pregunta no ha terminado. O sea, Pablo ha escrito algunas cartas ya, no están registradas, no las conocen, simplemente las mandó a una iglesia y a otra. Pablo todavía no es muerto, todavía está vivo, se está desarrollando su vida, su ministerio. ¿Cuánto tiempo tiene que Jesús ascendió al cielo mientras está pasando esto con Pablo? Aproximadamente 50 años. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Okay? 30. Bueno, Como 30. ¿dato? ¿O qué? Probablemente entre el 63 y el 70. Muy bien, ahí está, un poquito más. De 30 a 40 años. Este es en el año, ¿no? ¿Qué es el año? Vamos a poner que si es en el año 60, tiene 30 años. Si es en el año 70, tiene 40 años. Aproximadamente, normalmente estoy hablando Aproximaciones. sí. En otras palabras, póngale, pasaron 50 años. Han pasado entre 40 y 50 años que Jesús ascendió al cielo. ¿En qué tiempo se están reuniendo? El primer día de la semana. ¿Se reunieron para qué? ¿Por casualidad? No. Eso era un hábito de ellos ya. Usted lee el libro de los Hechos al principio. Usted lee inmediatamente después de la resurrección. Los discípulos se empiezan a reunir el primer día de la semana. Y hay un pasaje que dice Jesucristo, dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre estén, ahí estoy yo en medio de ellos. Interesante, cuando Jesús dice, estando las puertas cerradas, es un pasaje en Lucas y en Juan, donde leemos, especialmente en Lucas, cuando se les aparece y se encuentra con Tomás. Sí, estando las puertas cerradas, se les aparece. Y en otra ocasión, después, 8 días después del primer día de la semana, estaban reunidos. O sea, es el primer día de la semana. No lo cambió Roma. Roma no cambió el día de adoración
del sábado a domingo. El sábado no era un día de adoración. ¿Sabe qué era el sábado? ¿Qué era día? Descanso. O sea, no confundamos. El sábado era un día de descanso. El día de reposo. It's just a day to relax. Imagínense, para los que vivimos en Arlington Heights o los que viven en West Chicago, si el domingo, o en este caso vamos a hacerlo el sábado, fuera el día de adoración, ¿ok? En realidad, era día de reposo. No podían caminar cierta distancia. No podían manejar en su burro, en su medio caballo, en su camello. No podían caminar cierta distancia porque ya era trabajo. ¿Y por qué tuvieron problema los legalistas con Jesús? Porque sanaba específicamente el sábado. Y sanar en sábado era trabajar. Era hacer trabajo. Y le decía, y luego al que estaba ahí paralítico esperando meterse al estanque de Siloé, lo sana Jesús y le dice: toma tu lecho y anda, y ahí trae su camilla. Y luego lo encuentra y dice: ¡Ey! No te es lícito cargar tu camilla. Y dice: pero el que me sanó me dijo que la cargara. Entonces él me mandó quebrantar la ley. O sea, Dios no se contradice, amados. O sea, Dios no dice una cosa y hace otra cosa. Eso Jesús dijo a los escribas y fariseos: miren, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hagan, lo que ellos hacen. ¿Por qué les dice mi palabra? Cuando leen la palabra, leen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Jesús hace lo que dice. Dios hace lo que dice. Él no dice una cosa y hace otra cosa. Así es de que aquí encontramos en este pasaje así como que de repente, y nos tocaba, hermano. Nos tocaba, o sea, no lo saqué. Ahí estaba. Este es el capítulo para ver. El primer día de la semana se reúnen y tienen este tiempo de adoración. El sábado era un tiempo de descansar, de reposar de un trabajo completo. Mire, cuando el Señor terminó de hacer toda la creación, el séptimo día que hizo el Señor, descansó. Él no fue al templo a adorar. O sea, él descansó del fruto, de lo que él hizo. No es que, bueno, es que el séptimo día voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar. Él descansó de lo que hizo. Entonces dijo: así como yo descansé, quiero que ustedes descansen. No trabajen toda la semana. Descansen. Adorar el domingo no debemos solamente hacerlo. Tenemos que adorar todos los días. O sea, no hay un día seleccionado para adorar. Ocurrió mientras pasó el tiempo que se empezaron a reunir, y se empezaron a reunir en sinagogas, porque ni siquiera existían las sinagogas. Cuando fue dada la ley no había sinagogas. Sinagogas eran lugares de reunión, como iglesias para los judíos, como centro de reunión. ¿Y sabe por qué hicieron las sinagogas? Porque no podían caminar cierta distancia. Entonces, imagínense en Chicago. Okay. Si usted vive en el sur de Chicago, vamos a poner en la 48, los que quizás se pueden ubicar en Chicago, en la 48 y Pulaski. ¿Okay? Y si la sinagoga o la iglesia en donde usted se va a reunir para guardar el día de reposo está en la Lawrence y la Pulaski. Ya que no más de una milla. Entonces, ¿sabe qué se hicieron? Sinagogas, lugares de reuniones, a cierta distancia, walking distance. ¿Para qué?
para que se reunieran. No es para dividir, la iglesia, la primera iglesia bautista, la segunda iglesia bautista, la tercera iglesia bautista. No, era para que estando en diferentes lugares en el día de reposo, no tuvieran que trabajar y así cumplieran, voy a decir, entre comillas, la ley del guardar el día de reposo, aunque robaban, mataban, maldecían, aunque hacían todos los demás. Sí, pero estaban guardando el día de reposo. Era. O cuando ayunaban, estaban dándose los ayunos. Y dice el Señor, los ayunos que me agradan es que dejen en libertad a cierto tiempo, o sea, 7 años, 6 años el esclavo trabajará para ustedes, al 7º día déjenlo libre. Perdón, al 7º año déjenlo libre. ¿Tienes una prenda que tomaste en garantía de uno de tus deudores? Ahí la estás usando. Te vas a la fiesta y traes la prenda de tu deudor. ¿Really? O sea, esas cosas, a pesar de que ayunaban, a pesar de que guardaban el día de reposo y guardaban los días solemnes especiales para Dios, pero hacían, no malo. ¿De qué sirve? Y en este punch estaban en un sentido muchos que iban por el mismo camino. Entre ellos era Saulo, pero con un corazón sincero, un celo real. Dios nos va a sacar de Buda, de adorar al Buda, de adorar. Le decía a mi esposa, ¿qué dicen que la imagen Artemisa, esta imagen de la diosa Diana, ¿de dónde cayó? Les cayó del cielo, se le apareció a Juan Diego. Ah, no, no era Juan Diego. Yo loca. Not talking to you. Oiga, fíjese, dice Demetrio, está diciendo, ¿no? Este es el capítulo pasado. Demetrio, nosotros, ustedes saben que pues en nuestro trabajo de esto dependemos nosotros. Y bueno, y también, pues, ¿qué va a pasar con el gran nombre de la diosa Diana? Y después el gobernador, alguien de los líderes, dice, bueno, ustedes saben que hemos sido esto y esto otro, y que Éfeso ha sido cuya imagen nos cayó del cielo. Qué interesante, ¿no? ¿Saben que esto no es obra de hombre? Esto es obra demoníaca. Sí. Esto es una obra demoníaca. Porque Satanás ha querido crear imágenes. Una imagen de una deidad que se adore, porque al final, ¿sabe qué es lo que va a hacer Satanás? Le va a dar vida a una imagen. Y esta imagen va a tener vida. O sea, de repente, ¡uy! Se me apareció y ahí están. Sí, mira, se le ven los rayos, mira, del sol y se le ven, sí, y hasta me cerró el ojo, mire, y ahí están veladoras y todo, y al ratito ya se secó el palo. Sí, pero ¿sabe? Esta mentira que el enemigo ha sembrado y que desde que ha querido cultivar en la mente, en los corazones de la gente, no lo inventó Roma. Esto viene desde muchos años atrás. Desde que Dios se le apareció a Abraham y le empezó a revelar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esto viene de antes. It's not new. No nos creamos que a veces como que esto apenas acaba de suceder. No, esto, wake up. Esto empezó a long time ago. Está en la historia y está en la palabra. Esta gente adoró en este día, tuvo un tiempo hermoso. Y ahí, pues Pablo, como a veces de repente a mí me pasa, me paso en el sentido del tiempo, ¿no? Yo creo que ahí estaba, no sé si este muchacho estaba cansado de verdad, pero también le atribuye es que hablaba y no se miraba para cuándo. Y pues si usted se va a dormir, hermano, no se ponga en un lugar alto. Si usted se va a dormir, asegúrese que haya como unos 2 pies de por medio nada más.
porque el azotón va a estar duro. Aquí no está Pablo. Está el Espíritu de Dios, pero ya nos dijo, hey, no se duerman. Cuando está ese mensaje ahí, no se duerman porque el camarón que se duerme, Se cae de la ventana. sí, la agarran y se cae de la ventana. Ah, Pero mire, qué convicción de aquel hombre, ¿eh? Imagínense, estaban en una reunión y hablaba, y déjeme decirle, esto era chispa, esto no era, estamos aquí, pues, ¿dónde está? No, pues amén, gloria a Dios, aquí en la iglesia, no, pues aquí el hermano Pablo, amén, aleluya. No, estaba, querían estar ahí, pero algo le ocurrió a este muchacho, tal vez se cansó, pues, estaba ahí recargado en la ventana, y de repente, imagínense el hermano ahí, ¿sí? ¿Alguien ha cabeceado? Sí, se acomodó. Y de repente ya está, y entre más habla y más se arrulla, y de repente cae. Agua Michelle, que es la de la silla más alta. Se cayó de la montaña más alta, del tercer piso. Y Pablo, tranquilo, dice, no se mueve. Wow, cómo Dios respaldó a este hombre, ¿ah? Porque esto no es, esta es la fe, esta es la convicción. Dice, Señor, sorry, me pasé. Señor, por favor, ayúdame. No, o sea, ni chance de conversar, es una relación que ya tiene, él ya tiene con Dios. Y no es que le dijo ya, es que ya Pablo ya sabía, ya nomás estaba esperando el cortalazo de fulano. No, o sea, a veces pasamos por experiencias que no sabemos. O sea, no sabemos cómo vamos a trabajarlas. Pero cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos con el Señor, como que de momento entramos en pánico y no sabemos qué hacer, pero ¿sabe? El Señor es un Dios de paz. Y se acabó el culto y todos tranquilos. Es más, todavía después, todavía siguió, todavía, se acabó y no se acabó la reunión, ¿eh? Lo levanta, está bien, entonces dicen, aquí no ha pasado nada. Imagínense. Vamos a seguirle. Ajá. Vamos a seguirle. Sí. Entonces regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. O sea que, fíjese, es la cena y la comida. Es lo que les he explicado. No es solamente que venga un pedacito de pan y una copita y ya, y amén, y aleluya, y se acabó. No, era una comida. Era una comida, celebraban la cena por una comida. A veces dicen que ya en la noche no debe cenar, imagínense. Cenaron en la noche. ¿Quién sabe cuántas horas tenían sin comer? ¿Así? Qué bueno que esa olla ya está ahí lista. Qué maravilloso que contamos con el Espíritu de Dios. ¿Tienes preguntas, amado? ¿Tienes dudas? Mire, hay veces que usted lee un pasaje y de repente, déjame decirle así como me ha pasado. Leemos un pasaje y de repente leemos otro pasaje y decimos, acá y luego lee otro aquí y luego lo vuelve a leer acá y como que dice uno como que no checa. Es ahí donde usted tiene que decir, Señor, el hombre la escribió, perdón, el hombre la tradujo. Señor, descanso en que tu palabra, la que sale de tu boca, la que tú diste a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Juan, a Pablo, a Silas, a Bernabé, qué sé yo, cualquier revelación que tú hayas dado y sigues dando, la que tú has dado, no la que el hombre interpretó, la que tú has dado. Mire, ¿qué dijo? Fue el rey de Babilonia, ¿no? El que dijo, soñé algo, pero no me acuerdo qué soñé. Sí. Soñé algo, pero no me acuerdo qué soñé. Así de que se los voy a decir de antemano. Soñé algo. Y ustedes me lo van a decir.
Y no solamente me van a decir que soñé, me van a decir lo que significa. Entonces, como él no se acordaba, pues era muy fácil venir y nos ponemos todos de acuerdo. Digamos que soñó una vaca gorda, que una vaca flaca, y que esto y el otro, y que eso significa, ¿verdad? Pero, déjeme decirle, esto era un sueño de parte de Dios. Y cuando es algo de parte de Dios, déjeme decirle, es muy difícil engañar a Dios. No puede el hombre hacerlo. Hay que lo intente. Engañar al hombre, pero a Dios no. Así de que Dios estaba seguro. Dios tenía que este sueño solamente lo podía interpretar ¿quién? Daniel. Así de que aunque intentaran, ya Nabucodonosor, ya lo ubican, hijos, ya ven que están tratando de ver qué. Cuidadito con que ustedes me digan que esto es cierto, y no es así. ¿Sabe qué dijo Daniel? Cuando él dijo, tú soñaste esto, y esto es lo que significa. Él dijo, el Dios, no yo. La capacidad no está en mí, pero al Dios que sirvo, al Dios que adoro, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, este es el que da los sueños. Este es el que da la interpretación de los sueños. Este es el que permite interpretar visiones. Este es el que nos permite interpretar o nos revela la interpretación de algunas palabras que parecen adivinanzas, que nos dice algo, pero que está ahí, pero no lo sabemos. Miren, José, el de Egipto, le dice un hombre, le dice, oye, soñé, y es el panadero y otro es el copero, ¿no? Y es interesante cómo el copero le cuenta su sueño del rey, el faraón, y es interesante cómo el copero le cuenta y cómo el panadero le cuenta, y luego usted al escuchar el relato del sueño, o sea, al principio usted sin saber la interpretación del sueño, y de repente dice José, esta es la interpretación. O llega Gedeón y escucha a uno contándole, a un medianita contándole a otro medianita el sueño. Oye, soñé que una rueda grande de molino venía y daba contra nuestra calva. Un pan, sí. Venía y nos pegaba. Y luego el otro dice, ay, esa es la espada de Gedeón. O sea, Dios es un Dios creativo. Un día nos dijo el Señor, súbanse a los carros y van a ver mi poder creativo. Es que Dios es maravilloso. Dios hace cosas tan wow, nos deja boca abierta. Cuando creemos en este Dios, cuando confiamos en este Dios, dice Jesús a Marta y a María, verás la gloria de Dios. Es muy hermoso. ¿Tiene preguntas? Tal vez hay tantas preguntas que no tengan respuesta. Por ejemplo, algunos que, a ver, hermano, ¿y de veras existieron los dinosaurios? Y hay preguntas que son legítimas y que uno dice, bueno, esa pregunta se la podemos hacer al Señor cuando estemos allá. Hay preguntas que uno dice, bueno, está bien, dicen los ateos, es que los cristianos son vagos, son flojos, no quieren investigar porque prefieren mejor dar tomar el camino fácil de la fe. Todo lo creo por fe. Qué fácil, todo por fe. ¿Acaso no ellos creen por fe en lo que creen? No. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a pedir al Señor que tenga misericordia. Esta mano, este dedo que toca esta vara, que no sabemos qué significa, qué representa esta vara. Esta vara está colgada como un adorno, como un trofeo. Está como en exhibición. Y solo la toca y se cae. Y cuando se cae, aunque parece a la vista ser una vara de madera, hace un ruido como de metal.
Y cuando se parte a la mitad, es evidente que es madera. Una madera no hace el ruido como de un metal. Y eso nos habla de algo que va a suceder, que va a ocurrir. No calladito, no a escondidas, no en el aposento. Se va a oír. Y una vara que se parte puede representar muchas cosas. Una vara de disciplina, una vara al leer la palabra, una vara representa un pacto, se rompe un pacto, un acuerdo. Una vara para utilizar, el Señor utilizó la vara a varias naciones como vara para dar, una vara para medir. O sea, no lo sabemos, pero sabe, el Señor que servimos, el Dios que adoramos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que le reveló a José, a Daniel, el Dios que le permitió interpretar a aquel medianita, ese sueño que tuvo, que parecía insignificante y que lo confundía. El otro rápidamente dijo, ese sueño significa esto. Y Gedeón escuchó y dijo, ¡wow! Es tiempo de atacar. Dios nos habla y nos dice, pídeme, clama a mí y yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Esto se lo dijo a Jeremías. Pero sabe, Jesús lo dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros que somos sus discípulos, personas que quieren ser como Él, discípulos, un seguidor de Jesús, pero no solamente un seguidor. A Jesús lo seguía mucha gente. Pedro dijo un día, maestro, te toca mucha gente te sigue. ¿Cómo va a decir que alguien te tocó? Pero no todos tocan a Jesús como aquella mujer. No todos tocaban a Jesús como aquella mujer que tocó el borde de su manto. Dios le permite a la gente que toca, le dijo a la gente que se dirige hacia Él, que lo busca, o que tal vez no tienen ni la experiencia ni la oportunidad de tocar el borde, pero aunque te subas a un árbol y desde ahí estés mirando, Dios está viendo tu corazón. Y Dios quiere decirte, llega un tiempo en el cual todo lo que está oculto va a ser revelado. Y Dios nos habla y nos dice, ¿qué quiere? Prepárate, iglesia. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos a orar.